tiene que ver con el tema de las adicciones. Muchas veces nosotros solemos apuntar a una persona que ha caído en algún vicio en particular como un adicto, como alguien que se salió del círculo del buen camino, ¿cierto? Que se salió, como dice, de ser un elemento útil a la sociedad y a sí mismo para caer en un tobogán de desperdicio. Quiero partir explicándole que muchos, sin darnos cuenta, somos por lo menos adictos a una cosa, por lo menos, nadie se salva. Quiero mostrarles el primer video que habla acerca de qué es en estricto rigor una adicción y ya nos metemos en tema. Vamos con el primer video. Addictions are usually considered to be a drug-related issue, but looking at it more broadly, I define addiction as any behavior that is associated with craving, with temporary relief, and with long-term negative consequences, along with an impairment of control over it, so that the person wishes to give it up or promises to do so, but can't follow through. And when you understand that, then you can see that there are many more addictions than simply those related to drugs. So there's workaholism, there's addiction to shopping, to the internet, to video games. There's the addiction to power. People have power, but they want more and more and more. Nothing is ever enough for them. Are far more devastating in their social consequences than the cocaine or heroin habits of my downtown East Side patients. Yet they're rewarded and considered to be respectable. And that's a respectable one. It's respectable to be addicted to profit no matter what the cost. So what is acceptable and what is respectable is a highly arbitrary phenomenon in our society. And it seems like the greater the harm, the more respectable the addiction. Amigos míos, el video que acabamos de ver... más respetable la adicción. Absolutamente. Claro, mientras más profitable. Que es curioso. Es considerada, mira lo que te voy a decir, una mala adicción aquella en la que tú dejas de participar del proceso de consumo. Pero aquellas adicciones como adicto al trabajo, como adicto a comprarse cosas que te hace un tipo interesante. Oye, adivinen el nuevo auto que se acaba de comprar tal futbolista. ¡Uy! Se pasó. ¿Y qué le compró a su esposa? 2 autos más. He recibido con felicitaciones. Es curioso. Como decía este hombre, que es un experto francés en neurobiología y comportamiento social, hay 2 adicciones. Y aquí viene la gran trampa. Las adicciones son naturales, son provocadas. Lo que voy a probar en un momento más con una pizarra, en un ejercicio muy sencillo, es que las adicciones son parte, y no estoy hueveando acá, de una conspiración que consiste en mantenerte ocupado y consumiendo cosas constantemente para que estés siempre ocupado en el proceso de obtenerla, más nunca ocuparla, porque no tienes tiempo. Necesitas tiempo para conseguir dinero, para comprar cosas que nunca vas a utilizar porque le restarías tiempo al precio que es mantenerla. Es una cosa estúpida, pero te lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. ¿Ah? Yo lo entiendo porque es muy heavy. pasa. Y como decía el señor, las adicciones están vinculadas con la potencialidad de ansiedad que todos tenemos. Todos nos sentimos siempre con un pequeño vacío que queremos llenarlo. ¿Sabe cómo se llena realmente ese vacío? Mirando tus procesos mentales de que por qué deseas tal o cual cosa, por qué quieres estar con alguien o no con otro. Si tú te detienes a mirarlo, vas a entender por qué y vas a encontrar una solución, o por lo menos te vas a entender más a ti. Pero uno comienza a comprar cosas o comienza a hacer acciones que implican el flujo de dinero y el flujo de adquisiciones para poder obtener tales cosas. Muy complicado, más fácil aún se lo hago. Las peores adicciones son las adicciones a las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones te definen a ti. Uno dice, yo soy una persona muy racional. Yo soy una persona tremendamente llorona. Yo soy una persona muy así. Finalmente nos gusta hacer algo. Y ese algo, como hay que cuidarlo, como queremos que sea así en el tiempo, porque es un rol, somos adictos a ello. Y el cerebro se encarga de promoverlo. ¿A través de qué? De tu adicción a los peptoides. Esto es lo que es. Mira. Peptoides. The sophisticated pharmacy in the universe is in here. There's a part of the brain called the hypothalamus. And the hypothalamus is like a little mini factory, and it is a place that assembles certain chemicals that match certain emotions that we experience. Those particular chemicals are called peptides. Well, my definition of an addiction is something really simple. Something that you can't stop.
We bring to ourselves situations that will fulfill the biochemical craving of the cells of our body by creating situations that meet our chemical needs. An addict will always need a little bit more in order to get a rush or a high of what they're looking for chemically. Don't tell me to calm down. You're always bossing me around. So my definition really means that if you can't control your emotional state, you must be addicted to it. Wow, lo que acaba de decir este hombre es importante. Por favor, pongan mucha atención acá. Eso está sacado del documental What the Bleep Do We Know. Amigo, lo que él dice es que en el hecho de querer conservar una cierta personalidad que nos define y del cual estamos orgullosos porque tú eres así y no te gustaría ser alguien neutro, finalmente lo que pasa es que tú creas involuntariamente situaciones para que ocurran ciertas cosas donde tu personaje pueda aflorar. Por ejemplo, si te gusta ser un hueón mandón que reta, tú creas la situación para que algo falle para que tú puedas salir, porque eres adicto a que te vean de cierta manera. Si tú, por ejemplo, eres tremendamente sensible, ves películas de cierta categoría que sabes que no deberían hacer para poder alcanzar ese estado que tú permanentemente tienes que llenar para cumplir un rol. Eso me pasa a mí. Son las personas agresivas, tienen que necesidad de pelear para poder ser Exacto, social. pero como nadie le ofrece pelea, ellos involuntariamente crean cosas, como la chica en la fiesta, que espérame, que tenía la ansiedad de que, ay, siempre todo lo malo me pasa a mí. Voy a una fiesta y toda mi amiga viene a mí que a la cagada, ella misma involuntariamente se carga de botar algo que le manche la weá, todo. Se va construyendo, pero un poquito bien, se va construyendo la realidad a partir del poder de ejecutar esos pensamientos y volviéndolos concretos. Sí. No, puede ser lo que le pasaba a las niñas estas agredidas también ayer, que eran como golpeadas y todo, que un poco le puede pasar muchas eso. de ellas, Sí. porque terminan incluso sin ser culpa Adictas. de ellas, de alguna manera potenciando la situación para que precisamente esto ocurra. Es una cosa de energía, también tú lo creás y al final. atraes. Definitivamente. Lo atraes. Dos cosas La ley más. de la atracción es así. Hablamos que una de las adicciones más poderosas son las emociones, de las cuales uno es adicto, porque te definen como personaje y uno quiere conservar ese rol en la vida, porque es tu identificación del resto de los demás. Pues bien, hay uno más importante que es el del dinero, que ya vamos a ver ahí. Pero antes, no puedo dejar de explicar lo siguiente. Un martillo, como dije hace muchos años, cuando era muy chiquitito, cuando repartí en televisión, no es malo. Sirve para construir una casa, martillando clavos, o para matar a alguien si le pega en la cabeza. Las cosas no son malas en sí mismas, sino los choferes, sino nosotros que hacemos uso de las cosas. La cocaína, la marihuana, son elementos químicos o naturales que en sí mismos no tienen ninguna maldad, ninguna cosa previa. Son solo sus usos y abusos y quien los utiliza, que precisamente va formando el estado de adicción. Las cosas no son adictivas, simplemente las personas son propensas a. Veamos este penúltimo video y ya te voy a explicar lo que te quería decir. Vamos. There's a general myth that drugs in themselves are addictive. In fact, the war on drugs is predicated on the idea that if you interdict the sources of drugs, you can deal with addiction that way. Now, if we understand addiction in a broader sense, we see that nothing in itself is addictive. No substance, no drug is by itself addictive, and no behavior is by itself addictive. Many people can go shopping without becoming shopaholics. Not everybody becomes a food addict. Not everyone who drinks a glass of wine becomes an alcoholic. So the real issue is what makes people susceptible, because it's the combination of a susceptible individual and the potentially addictive substance or behavior that actually then makes for the full flowering of addiction. In short, it's not the drug that's addictive, it's the question of the susceptibility of the individual to being addicted to a particular substance or behavior. Ok. Hay seres humanos que son más susceptibles a esas cosas. Claramente, entonces, ellos son los que debieran cuidarse, pero no condenar las cosas ni prohibirlas. Porque prohibirlas lo que provocan es un círculo más grande del deseo de por querer obtenerla. Obvio. El problema no está en las cosas, sino que está en los procesos educacionales de cómo uno obtiene las cosas. Atención, lo que le voy a explicar antes de los dos últimos videos es un círculo que yo lo descubrí hace un tiempo y que puede sonar de lo más sencillo, pero pocos hablan de esto. Quiero hablarle acerca de el poder fáctico. Le voy a poner una corona porque los buenos se creen rey. Y yo, una persona como cualquiera de nosotros. Podríamos decir que los regalones son súper propensos a eso. Absolutamente. Mira, este es un ejemplo básico de cómo funciona la trampa del dinero.
en donde siempre los que ganan es uno solo, es uno mismo. Digamos que este hombre entró a la sociedad, nació y de repente se dio cuenta, y ya vamos a ver esos videos poderosos, de que necesita dinero. ¿Por qué necesita dinero? No es una necesidad en estricto rigor. Por desgracia, si quieres funcionar en este mundo como está construido, lo necesitas. Y mientras más, mejor, más respetado y vas a poder ser más feliz. Como dicen algunos, el dinero no hace la felicidad, pero provoca una sensación tan parecida, weón. O la financia. Pues bien, eso es una mariconada y un error. Te lo explico. Este hombre, voy a hacer un círculo cerrado, pero que esto ocurre en la realidad. Trabaja en la fábrica de alimentos, ¿cierto? Es el trabajo que le tocó. A cambio de trabajar unas ciertas horas, la fábrica produce comida, que la venden acá, ¿cierto? Pues bien, a cambio del esfuerzo que hizo este hombre, a él le devolvieron dinero, ¿cierto? Él provocó esta cantidad de comida expresada en dinero, pero le pagaron esto, pues si no, no tendría ganancia esta empresa. ¿Y qué hace este hombre con ese dinero que obtuvo? Fue a comprar comida, que fue lo que él mismo provocó. Él no necesitaba este intermediario, él podría ser autoabastecido, pero él trabaja a cambio de dinero para comprar lo que él mismo hizo, solo que mucho menos. Este es el círculo vicioso, donde este señor, este es el mismo dueño, y tú trabajas para él y la plata que él te da, tú se la devuelves para que te dé lo que tú mismo hiciste. Esa es la gran mariconada del dinero, amigos míos. Vamos a hablar el siguiente video, sí señor, que duda cabe, de cómo funciona el sistema de obtener cosas y el proceso de la felicidad en tanto. The American dream is based on rampant consumerism. It is based upon the fact that mainstream media and especially commercial advertising, all corporations who need this infinite growth have convinced us or brainwashed that we have to have X number of material possessions and the possibility of gaining infinitely more material possessions in order to be happy. That's just not true. So why do people continue to buy in this way, which is ultimately eco-genocidal in its systemic effects cumulatively? And it just is classical operant conditioning. You simply put inputs of conditioning into the organism, and you have outputs of desired behaviors or goals or objectives. Finalmente, ¿cuál es la gran trampa? Que si el dinero es un medio, te han logrado convencer de que en realidad es el objetivo. La idea no es tener cosas que necesitas, sino es simplemente tener cosas. Y antes que tener cosas, es tener la posibilidad de obtenerlas, la quieras o no. Como dije al comienzo, una cosa que cuando uno tiene el dinero suficiente, come por hambre. Cuando uno le sobra, come por ganas de comer. Ya no es una necesidad, ya está alimentado, ya tienes sobrepeso. Estás comiendo porque te gusta. Y a veces ni siquiera eso, porque hay que comer rico todos los días, porque es obligación nomás. Y así es como te metiste en el círculo. Último video, y con esto termino, no los lateo más. Habla acerca de que eres niño. ¿Qué es el primer deseo o impulso que tuviste cuando uno es chico, su hijo? Tomar leche. Sí, demás, pero el principal cuando eres grande es, oye, ¿qué me trajiste o cómo consigo plata? Lo primero, ambición que puede llegar a tus niños a obtener dinero. Te lo explica este último video. 1 minuto, cerramos y a parar estos hueones de mierda. Vamos. If you think back to when you were a child, full of life, interested in new things to understand, likely creating and exploring, but as time went on, the system pushed you into the focus of figuring out how to make money. And from early education to study at a university, you are narrowed, only to emerge as a creature which serves as a cog in a wheel in a model that sends all the fruits to the upper 1%. Scientific studies have now shown that people are, in fact, not motivated by monetary reward when it comes to ingenuity and creation. The creation itself is the reward. Money, in fact, appears only to serve as an incentive for repetitive, mundane action. Aquí la trampa tiene que ver con confundir la línea que separa la necesidad con la ambición y la ansiedad. Usted cuando tuvo su televisor de 40 pulgadas y dijo, después de tener varios lo logré, ya tengo tremendas pulgadas para ver lo que quiera. Pero tú sabes que no se detuvo ahí. Después se vino un plasma, después un LCD, después un LED y hoy día 3D. ¿Cuándo se va a detener? Nunca. Porque esto es como tomar agua del mar, agua salada que te da más sed. ¿Cuál es la cura de esto? Parar.
Si sigues, no tienes fin. Si paras y observas tus necesidades, te das cuenta que hace mucho tiempo eras millonario y que ya estabas listo. Espero les haya gustado y espero les haya servido.